que quieran. Me encantó. Oye, ¿Quiénes son nuestras visitas? ¿Quiénes son nuestras visitas? Muy bien, vamos a ir de inmediato a presentarlos a ambas. Está buscándolo en el computador. Estoy abriendo mi... Yo le voy a presentar a la Manuela pauta, Arroyo, no, si yo... partner mío. Si la conozco, pues... Ex constituyente, que yo entendí que ayer estaba en la Araucanía porque puso unos Instagram de fin de viaje en la noche. Sí, te Ya, caché yo. o sea, ya... Dije, te vi en la foto. Ya no duerme ya Manuela Arroyo. Es verdad. Es de esas que no duermen. Entonces, está la ex convencional, abogada también, activista por el agua, Manuela Magíster, Arroyo. historiadora, casi doctora. Y también el magíster en economía y especialista en políticas públicas, que eso es lo que estaba buscando yo, todos los títulos que les ponen. David de Brot, para conversar sobre varias cosas que vamos a conversar esta mañana. Se une a esta conversación también don Hassan Akram, desde la oficina de don Daniel Stingo. Ahí están mis títulos, Hola, hola, ¿cómo están? Hola Hassan, te escuchamos bien. Por una cosa de aforo y Despacio, sí. Sí. Y digamos la verdad, de economía, porque no tenemos más micrófonos. Esa es la verdad de todo. David y Manuela, muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Oye, yo voy a ir de frentón a lo que nos convoca porque quiero saber bien qué sucedió. Esto tiene que ver con unas publicaciones de la Universidad Andrés Bello, de la que tú eres, entiendo, académica, Manu, y que apareció como en portada, ¿no es cierto?, página completa en algunos medios de comunicación, ¿verdad? Y que tiene que ver con salud y la propuesta de la nueva Constitución. Partamos contando un poco, Manuela, de qué se trató esa publicación para que le recordemos al público. Mi molestia. Sí, bueno, yo recuerdo que la semana pasada llegó a mis redes sociales un estudiante me escribió y me dijo, profesora, mire, y era una publicación oficial de la página de la Universidad Andrés Bello, donde trabajo, en la cual había un seminario y que decía cómo afectará la nueva Constitución a las personas que están en FONASA. Y luego tenía esa bajada como de las listas, de las filas y de las listas de espera, diciendo, ¿no?, y mostrando un pantallazo de la portada de las últimas noticias, donde se afirmaba algo absolutamente falso, que además fue replicado incluso por una periodista de un canal nacional que no le echaron, no le echaron. Tampoco lo echaron. Y que la práctica, ¿no?, muestra cómo también a partir de una casa de estudios se replica una mentira que es absolutamente aberrante, ¿no? Y si esto se toma también, ¿no?, como, o sea, lo que pasó con la Universidad Católica también es impresentable que la universidad tenga esa postura. Entonces, cómo también hoy día se van develando cuáles son los intereses, cuáles son los objetivos y dónde también se articula este poder que está intentando socavar la posibilidad de que, por ejemplo, se pueda garantizar el derecho a la salud. Sí. Por favor. No, claro, lo que pasa es que el derecho a la salud no señalaban ahí que iba a haber que iba a aumentar el nivel de espera, sí, claro, para las enfermedades o para un médico o para una operación, etcétera. Y como que decía algo así como que podía aumentar entre un 9% y un 7%. Es una hueá grosera, ¿o no? O sea, como así de largo. Y claro, además es un entre estudio 9 y 70 hay una diferencia. un poquito, ¿no? Un poco. Pero por además era como decir, a ver, ¿de dónde sacaste que van a aumentar? O sea, no hay ningún principio. La ley no se ha hecho. O sea, nosotros lo que hicimos fue establecer el marco general de este Sistema Nacional de Salud, ¿cierto? Lo que va a involucrar todos los chilenos y chilenas, que es universal, que es, no me acuerdo las palabras que usamos, pero siempre las digo, que es universal, integrado y público. Eso es, nacional, o sea, universal, integrado y público. Y ahí está el marco general, ¿cierto? Cómo se va a financiar, bla, bla, bla. Estamos todos en esta red, las clínicas también van a incorporarse, si alguien no quiere, pero no sé quién le va a comprar servicios. Ya, y de ahí a llegar a una conclusión tan fuera de foco como que van a aumentar las listas de espera, yo lo encontré como... Es que lo que dice
lo que he escuchado también y lo que salía también en la portada de LUN, que también ahí David conoce la historia de quién afirmó eso y por qué, ¿no? Porque no es algo neutral ni casual. Dice relación con que como no va a existir el sistema privado, lo cual ya es una premisa falsa, como consecuencia de la imposibilidad de acceder al sistema privado, todas las personas van a estar en el sistema público, entonces como va a haber más gente, va a aumentar la lista de espera y va a haber menos acceso a la salud. Sin ningún otro componente. David, ¿qué te parece a ti esta Explícanos afirmación? lo que tú quieras, danos cuenta, nárralo. Mira, a ver, yo creo que lo que hay que tener claro es que esa serie de publicaciones de la UNAV, de la Escuela de Salud Pública de la UNAV, claramente son parte de la campaña del rechazo. Yo creo que eso hay que ser bien directo claro en eso, y claro en que eso es parte de una campaña donde se está armando una colección de informes. Ya este es el tercero de las listas de espera, pero primero hubo uno, claro, hubo uno sobre cuál era el impacto en los sueldos de los médicos producto de la mala constitución, y después hubo uno segundo que no recuerdo bien el nombre, y este es un tercero, y vienen otros, ¿sí? Perfecto. Entonces eso es lo primero que hay que despejar. Este en particular de las listas de espera, este es un tema bien complejo de analizar y de extraer conclusiones cuantitativas, porque requiere metodología de trabajo que son de microdatos, ¿ya? Yo no sé si el equipo de Héctor Sánchez y Manuel Inostroza tuvieron acceso a los microdatos que maneja el Ministerio para saber exactamente a qué persona afecta cada una de las listas de espera, en qué lugar están ubicadas físicamente, porque no es lo mismo estar en lista de espera en Isla de Pascua, en Punta Arenas o en Santiago, y luego tomar las conclusiones respecto de cómo se van a hacer las derivaciones, etc. Entonces, el estudio tiene, al igual que el del impacto en los sueldos de los médicos, tiene un conjunto de supuestos. Y entonces en los supuestos más o menos uno puede identificar qué es lo que están tratando de decir. Ahí yo no es una premisa que es más o menos falsa, porque dice al desaparecer la ISAPRE. Claro. Que todavía no sabemos realmente Sí, cómo va a ser. van a desaparecer. Como la conocemos hoy, pero no sabemos cómo va a ser realmente el sistema, ¿no? No, pues no hay ley. Efectivamente. O sea, en el texto de la Constitución lo que se plantea es que se va a avanzar hacia un fondo, hacia un sistema nacional de universal, salud. claro. Y el programa de gobierno señala que se va a constituir un fondo universal de salud. Esas dos cosas están en línea, no tienen ninguna cosa fuera de lo normal. Los países que tienen sistemas de salud que funcionan relativamente bien funcionan con sistemas nacionales de salud y tienen fondo único. Eso es lo primero que hay que descartar. La extrañeza son los sistemas duales, donde se les permite a los seguros privados obtener un subsidio, porque eso es lo que ocurrió en Chile. Las ISAPRE fueron creadas sobre la base de un subsidio público, donde las personas, bajo este malentendido de la libertad de elección, porque en realidad es una figura que solamente está creada para fomentar el desarrollo del mercado de salud, las personas sacan la cotización obligatoria, que es de la seguridad social, y se la llevan a un seguro privado y subsidian el pago de una prima. Perfecto. Te vas a enterar. Te lo paso y ahí le pedimos otro. Eso que está ahí en la Constitución se acaba. Y lo que se constituye es un sistema, ¿no es cierto?, público, de carácter público, universal para toda la población e integrado. Y esa cuestión es re importante porque en un párrafo siguiente se señala que los prestadores serán públicos y privados, ¿no es cierto? Y que una ley definirá cómo se van a integrar los privados, porque obviamente los públicos se sabe por definición cómo se integran, porque son parte de esa red. Entonces, el supuesto que está detrás del estudio lo que hace es suponer que las personas, los beneficiarios de ISAPRE, esta forma tan curiosa que nosotros le decimos de beneficiarios cuando tienen que pagar las primas todos los años que suben, etcétera, etcétera, estos beneficiarios de ISAPRE pasan al sistema público y se comienzan a atender en las condiciones que tiene hoy día el sistema. Y eso es algo que es ficticio, porque yo no puedo suponer que una reforma va a tomar a las personas que están en un sistema dual hoy día, las voy a traspasar a y todo queda igual.
Por de pronto, la capacidad de oferta del sistema con ISAPRES o sin ISAPRES es la misma, porque las ISAPRES no dan ninguna prestación. No dan prestaciones de salud. Son un seguro. Son un seguro. O sea, ese es un problema financiero el que yo estoy abordando. La red pública, ¿no es cierto?, que tendrá que de alguna manera ir integrando progresivamente la provisión privada, ¿no es cierto?, particularmente en los niveles secundarios y terciarios, para que la gente entienda, el nivel secundario son las especialidades, las consultas de especialidad, y el nivel terciario son camas y uso de pabellones para intervenciones quirúrgicas. Ahí particularmente la provisión privada es muy importante y por lo tanto ninguna reforma puede desconocer de que existen y de que son necesarias para un proceso de transición, que puede ser relativamente largo. El punto está aquí en cómo yo hago el ensamblaje financiero. Si a las personas yo las tomo de los seguros privados, donde cotizan una cantidad y tienen una cobertura dada, y los llevo a la situación de la modalidad libre elección, el efecto que se provoca es que se reduce la cobertura y por lo tanto hay dos situaciones. O la persona paga de su bolsillo eso, o entra a la modalidad de atención institucional y se genera una lista de espera. Pero esa situación que se describe ahí no considera el hecho de que el sistema público va a asumir mayores recursos y va a asumir la responsabilidad. El doble de recursos prácticamente, ¿no? No es tanto como el doble, pero desde el punto de vista de las cotizaciones es muy importante lo que se paga, ¿ya? Pero si es que la ley establece que haya cotizaciones. Si es que la ley establece que exista. Pero supongamos que Pero más la o norma menos... dice que se financian con las rentas generales de la nación. Adicionalmente, pero la ley podría decir que no, pero todos tenemos entendido que por lo menos la ley va a decir empleador o yo entiendo que si se necesita, los empleadores y los trabajadores tendrán que poner un porcentaje también para ayudar, como dice acá. Es que mira, a ver, esta es como una derivada un poco distinta, pero el tema financiero es el siguiente. Hoy día FONASA se financia, el sistema público, digamos, no FONASA, el sistema público, se financia con alrededor de un 70% de impuestos generales. Eso es rentas generales de la nación. Ah, ya. Sí. Ah, ya, sí. perfecto. Esta mitología de que hay de que las personas pagan y porque pagan una cotización obtienen beneficio, dejó de existir hace mucho rato en Chile. Esto ha ido cambiando progresivamente en los últimos 25 años y lo que era minoritario hoy día es totalmente mayoritario. El 70%. Entonces las cotizaciones alcanzan un 30%. Claro, de la parte de lo que financia el sistema público. Y ese porcentaje se aumenta porque parte de las cotizaciones obligatorias se fugan del sistema y se van a subsidiar la ISAPRE. Esa parte vuelve para acá. Pero con todo, igual va a ser, no es mayoritario el tema de las cotizaciones. El grueso ya es impuestos generales. Perfecto. Y esa es la senda que tenemos que seguir, porque además hay un tema que es obvio que tiene que ver con el mercado del trabajo. Tú las únicas dos formas que tendrías para aumentar las cotizaciones, el volumen total de cotizaciones es que aumenten los sueldos. Obligatorias, es que o aumenten los sueldos o aumentes el 7%, lo pase a 8, 9 o 10, yo no sé quién... Ahora, en la ISAPRE, generalmente con el 7% no te alcanza. Eso es Siempre verdad. hay que pagar más. Totalmente. Y por eso también el Estado, me imagino, pone en el sistema público. Es más o menos lo mismo. Oye, Hassan tiene una pregunta desde el estudio número 2 de La Voz de los que Sobran. Gracias por llamarlo así, es mi oficina. Ya, pero no me quites el glamour. Tenemos otro. ¿Sí? El número 3, sí, te escuchamos bien. No se oye. Ya, yo quería pero espera, wait. Espérate, que nosotros estamos sin fono. La Manuela y tema. David no tienen audífonos. Entonces, vienen para acá ágilmente los mismos que trajeron los vasos de agua con audífonos para David Daniel y tenía una Manuela. pregunta. Ahí viene Javier. Mientras ellos Pero están ahí necesitamos poniendo... dos audífonos. Manuela tiene el fono ya de eso. Sí, no tiene. De veras, aquí en el piso, ya. Tranquilo, Hassan, porque estamos prácticamente listos. Ya. Ahora sí que sí. A ver. Hagamos 3, tiempo. 2, Conté 1. Ahora me La escuchan. magia de la televisión. ¿Escuchan ahora ustedes, David y Manuela? A ver, A ver, habla Hassan. Yo estoy hablando, por eso estoy preocupado. Ya. Veo Sí, cara te ahí. Los dos escuchan, te te escuchan. escuchan. Ahora ambos te escuchan. Tenemos un representante ahí de nuestro medio técnico que se cruzó. Muy bien, Javier, gracias. Muchas gracias, Javier. Seguimos. Muy bien, ahora sí. Quería Minuto empezar de fama. haciendo un comentario o una analogía.
Porque el error básico del informe de la Universidad Andrés Bello es no entender qué es una constitución. ¿Ya? Una constitución no es una ley. Por ende, la parte de la constitución que se refiere a salud no es la reforma de salud. La parte de la constitución que se refiere a pensiones no es la reforma de pensiones. La constitución pone un marco, pone una meta para el país. En el caso de salud, que todas las personas tienen acceso a salud digna, ¿cierto? De hecho, el artículo mismo dice que, artículo 44, inciso 1, toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo sus dimensiones física y mental. O sea, está la meta, de la misma forma que dicen que las personas mayores tienen derecho a prestaciones sociales dignas, ¿ya? Para vivir con dignidad. ¿Ya? La meta se establece en la Constitución. Luego es trabajo de los políticos, los y las parlamentarias en el Congreso hacer una ley. Entonces, el debate que está haciendo el Instituto de Salud Pública es un debate sobre una ley que no existe. Es como decir, bueno, necesitamos hacer un tren entre Santiago y Valparaíso. Y después uno sale, no, pero el tren podría chocar. Claro, podrían poner los puentes como el puente Cacao, lo podrían poner al Por supuesto que sí. Dicen, se podría chocar el tren, pero si no hay un plan, no han construido el tren, ni siquiera han empezado a conversar la ruta del tren, ¿cómo pueden decir que se va a chocar el tren? Están hablando, están especulando sobre una ley que no existe. Y el análisis de David, que es súper interesante, es un análisis muy detallado de distintos métodos de financiamiento. Y en algunas situaciones se podría chocar un tren. Pero eso no es justificación para no construir el ferrocarril. Es justificación para tener un buen debate sobre cómo diseñar la ruta. Y entonces el debate es cómo la futura ley podría cumplir con lo que sí dice la Constitución, que es el artículo 44, inciso 7. El Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. Y la ley determinará los requisitos y procedimientos para que los prestadores privados puedan integrarse al sistema. Sí. ¿Ya? Financiado por las rentas generales de la nación, más las cotizaciones. Entonces la pregunta después de esto para enfatizar que estamos hablando de una futura ley, ¿ya? Y esta futura ley entonces va a integrar los sistemas los prestadores privados, ¿no? Las clínicas, al sistema público. ¿Cómo, David, imaginas que esa ley podría mejorar el acceso a las prestaciones, integrando los privados? ¿Cómo ves tú la mejor forma de integrar la oferta privada a esta nueva red? Entendiendo que no está escrita en la Constitución, sino que abre la posibilidad. Bueno, la primera cuestión es que tiene que ser un acceso de carácter integral y equitativo. Nosotros lo que hemos tenido es acceso, pero en condiciones totalmente distintas para los beneficiarios de FONASA, ¿no es cierto?, que tienen menor capacidad económica y mayor riesgo sanitario, versus una élite de la población, ¿no es cierto?, que tiene mayores condiciones económicas, mayores ingresos, que tiene otras condiciones de acceso. Y en la reforma lo que hace, en educación y en los distintos ámbitos, es establecer condiciones de mayor igualdad, que es el reclamo fundamental del estallido social. Eso es lo que aborda la nueva Constitución. Ahora, nosotros tenemos en la situación actual, tenemos una provisión privada, particularmente de clínicas, que otorgan prestaciones, ¿no es cierto?, y que tenemos que ir integrando de alguna manera a las redes que son públicas y que van a ser la estructura vertebral del Sistema Nacional de Salud, ¿ya? Eso es sobre la base de que existan procesos reglamentarios, ¿no es cierto?, y de financiamiento que otorguen condiciones también equitativas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hoy día hospitales públicos subfinanciados, ¿no es cierto? Y por otro lado, en paralelo se le paga, el mismo sistema público le paga a prestadores privados tarifas que están muy por arriba de las que se le pagan a los prestadores públicos. Entonces, esa igualación tiene que permitir que la oferta privada se integre y contribuya a resolver estos problemas de listas de espera y no lo que ocurre hasta el día de hoy, que es que tú tienes un polo de lucro concentrado en, 4 o 5 comunas
Y en el resto prácticamente no tienes una provisión privada significativa. Es solamente allí donde hay mayores recursos, mayores ingresos, donde se desarrolla el sector privado. Y el resto en las condiciones que se pueden. Y eso en regiones así es muy notorio. O sea, yo por ejemplo del distrito 23 hay 16 comunas y en la única comuna que hay una clínica es en Temuco y en el sector privilegiado de Temuco. O sea, si tú me preguntas si en Cunco, Curarrehue, Padre Las Casas, ¿hay alguna Cholchol? O sea, la gente se atiende en el servicio público y lo que es peor, hay un problema mucho más grave en las regiones que tiene que ver con, por ejemplo, la gente de Lonquimay para viajar al hospital a Temuco a atenderse en especialidades tiene que esperar mucho tiempo y tiene que viajar 300 kilómetros. Esa es la realidad de la gente de las regiones. El problema aquí no son las clínicas. El problema es cómo también mejoramos el sistema público, que existan especialistas. Hay hospitales que se están construyendo en las regiones, pero la gente no dice que están vacíos porque no hay especialistas. Y en Villarrica se estaba construyendo uno que haya médicos no sé si terminó que eso. quieran estar, ¿no? Eso es bien heavy, ¿no? Que quieran ser parte del sistema público. Me imagino que al haber un sistema universal, eso se podría arreglar, ¿no? No, se va a arreglar, porque si no, ¿a quién le hay que prestar servicio? O sea, así es simple, no, simplificamos. Los médicos van a tener que prestarle servicio al Estado, porque si no, como no va a haber ISAPRES, que en el fondo son un seguro, que reciben plata. Entonces, va a decir, ¿a quién le presto servicio? Le va a tener que prestar servicio al Estado. Y todos van a tener que... Algunos se podrán excluir a sí mismos. La clínica Las Condes de repente no le conviene meterse a la red de salud, no se mete porque seguirá con estos seguros privados de algunos que quieran estar. Perfecto. Pero los médicos van a tener que no será muy bonito, pero van a tener que decir, bueno, ¿quién me va a pagar un sueldo? ¿Quién me va a pagar mi honorario? El Estado te va a pagar. Y por lo tanto vas a tener que entrar a la red y vas a prestarle mucho más, va a haber mucha más oportunidad médica dentro de Servicio Nacional de Salud. Servicio Nacional de Salud como era Sermena, no. El Sistema Nacional de Salud, que al final es lo mismo, Sermena porque era un poquito lo mismo, con más errores, pero el Sermena era lo mismo, era universal. El Estado va a ser el gran administrador, el gran acreedor, el que va a pagarle, va a tener a toda esta gente que va a trabajar digamos, ¿me explico, no? Estoy bien, David. Porque en el fondo se puede lo de los médicos, que es un tremendo tema. Digamos, pero si no, ¿a quién le van a prestar servicios? En regiones hay pocos especialistas que quieran atender en el sector público finalmente, sí. ¿No? Mira, lo que pasa es que el sistema dual que nosotros hemos tenido, que permite concentrar esto en algunas comunas y en los prestadores privados, genera incentivos muy brutales para la localización de los especialistas. O sea, en Chile no es que tengamos un problema absoluto de falta de especialistas, el problema es principalmente la distribución. ¿Cuántas horas médicas están disponibles en el sistema privado versus lo que hay en el público? Eso se repite en cada uno de los ámbitos de la salud. Por ejemplo, la localización del equipamiento. El ministerio no toma decisiones de dónde se invierte, por ejemplo, un resonador del sector privado. No tiene ninguna capacidad de decisión. O sea, esto que en la Constitución se habla de rectoría, cuando se habla de rectoría, la rectoría no es un ente abstracto que no tenga expresión práctica. En Chile no la tiene, pero si uno se va a cualquier país desarrollado donde el sistema es un sistema fuerte, es la autoridad sanitaria la que define dónde se instala un resonador. ¿En el mundo privado y público en otros países? Sí, en el sector público y en el sector privado. Lo define la autoridad sanitaria. Porque el equipamiento... Eso sería comunismo en Chile, ¿no? Porque el Estado se mete... Claro, pero es... Estoy ridiculizando para que... Sí, por supuesto. Es el definir que la salud está fuera del mercado. Bueno, eso si está fuera del mercado, el equipamiento, las horas médicas, la formación de especialistas, se organiza en función de las necesidades de la población y no en función del lucro. ¿Sí? Es una cuestión tan básica y elemental como esa. Y en Chile, el sentido común nos ha hecho pensar que estas cosas se resuelven por el mercado siempre. En educación, en salud, en vivienda, en transporte, en fin. Pensiones, ¿para qué decir? Entonces, esa es la lógica que se está rompiendo. Y esa lógica, por supuesto, a algunos les causa una alarma absoluta. Van a perder plata. Sobre todo a quienes han estado más bien cercanos a la defensa de los intereses del sector empresarial en salud. Y bueno, esa es
Esa es la pelea que tenemos que dar. Eso hoy fue día. porque tienes que acercarte más al micrófono para perdón. que no nos suban tanto. Ya Perdón, se acercó, bájenle un poquito. Sí, Gracias. me acerco. Eso. Es que sí, sí. Hay una pregunta que me parece interesante, pero no tengo idea qué significa CCAF, la sigla. Porque ¿La dice, caja? ¿por qué el 7% de FONASA se va al 0,55 al IPS, que es el Instituto de Previsión Social, y el 6,45 a la CCAF? Ya. Bueno, Eso solo es seguro, eso ¿no? requiere una explicación un poquitito más... Más No, acabada. no es tan larga, pero para que se entienda bien. Chile tiene una particularidad en el financiamiento de la salud, que es ¿Ya? que concentra el financiamiento de las prestaciones de salud y de las licencias médicas. Sí. Eso en general en el mundo está separado totalmente. Son dos cosas muy distintas. En el tema de las licencias médicas, los beneficiarios de FONASA que trabajan en alguna empresa que está afiliada a cajas de compensación, Sí, eso de sí. CAF son las cajas de compensación, Perfecto. quienes están afiliados, y eso tiene que ver con las características de la empresa, en fin, los que están afiliados a las cajas, el que le paga en el sentido administrativo, la licencia médica es una caja de compensación. El que le y no entrega la plata a el que le usted. entrega la plata, que pone la mano aquí para que el Estado se la pase y la entrega acá, y entre medio es un negocio financiero. Yo nunca he entendido por qué en Tremendo. Chile existen las cajas y qué hacen las cajas si solamente pagan esa cuestión. Nacieron para entregar esa cuestión de familiar, el subsidio familiar. El subsidio y hoy día familiar. son unas empresas que te prestan plata, que tienen centros de vacaciones. Nunca he entendido cómo crecieron tanto y a la luz, o sea, al ala del neoliberalismo se hicieron, pero... Porque se le ha permitido a Estado. Y le han ¿no es cierto? entregado responsabilidades, como pagar Sí, eso, por ejemplo, sí, que no tiene y- ni un sentido. Absolutamente. Entonces, la parte que administran las cajas de compensación del Fondo de Licencias Médicas del FONASA es gigantesco. Y ahí uno puede hacer comparaciones, porque si yo tomo esa población que está afiliada a cajas dentro de los de FONASA versus la que no está afiliada a cajas, lo que pesa el gasto en licencias médicas es muy superior en las cajas. O sea, si uno tiene que hacer una evaluación de políticas públicas como las que le gustan a Hassan, ¿no es cierto?, lo están haciendo pésimo las cajas. Porque son las cajas las que están proporcionalmente gastando más recursos. Prácticamente se gastan el 7% de las personas, que es para salud principalmente, se lo gastan en pagar licencias médicas. Porque no hay control. En fin, hay una serie de condiciones. Porque además reciben esa plata, juegan con ella y la entregan después, ¿no? Sí, sí. Mira, es que el sistema de salud está lleno de ese tipo de situaciones particulares. Por Que ejemplo, alguien saca una mascada. por ejemplo, no sé si las personas lo saben, pero las licencias médicas maternales, La paga el Estado. que son prenatal y postnatal y enfermedad del hijo menor de un año, ¿no es cierto?, la ISAPRE pone la mano para que el Estado le pase Es un recursos. subsidio estatal desde hace Y lo 1950 y paga. tanto, creo. Sí. Los beneficiarios de ISAPRE y también los de Fuerzas Armadas y Carabineros, las prestaciones de la ley Ricarte Soto, que son las de alto costo, ponen la mano, ¿no es cierto?, para que el Estado las pague y ellos otorgan Es que si el no, beneficio. Entonces, es que no la habrían aceptado, no la habrían aprobado en el Congreso si no fuera así. La derecha Sin duda. no habría dejado pasar eso si las ISAPRES tuvieran que pagar la ley Ricarte Soto, no la habrían dejado pasar. Como el Estado se comprometió, dijeron, bueno, ok, entonces sí. sí. No, lo que pasa es que eso permite también dimensionar cuáles son los beneficios que otorgan la ISAPRE. Porque hay hartos beneficios que pareciera que son entregados por la ISAPRE y que en realidad son beneficios públicos financiados con impuestos, ¿no es cierto?, con rentas generales. Mira, Fabiola Collado dice, estuve haciendo un trámite de empresa en una caja toda la mañana y la gran mayoría de los préstamos es a tercera edad. Es vergonzoso Es cómo un le autor que quitan se ha su peleado platita a la gente. Me di el trabajo de observar. Muy de acuerdo, ¿ah? Efectivamente eso es así. Manuela, tú decías delante que detrás de este informe, o como lo podamos llamar, de la Universidad Andrés Bello, de la Escuela de Políticas Públicas, ¿no? No, De salud pública. de salud pública. perdón. De salud pública. Claro. Había un interés detrás. Eso Había lo dijo personas detrás David. que tenían un interés. David, si pudieras ahondar en eso. A ver, este instituto, ¿no es cierto?, es un instituto que tiene una historia hacia atrás. O sea, aquí no hay que ser ingenuo. El Instituto para de- el Instituto de Salud de Salud Pública. Es un instituto que ha estado vinculado orgánicamente al desarrollo de las empresas en salud, ¿sí?
particularmente a lo que fue a lo que es hoy día, pero como fue en ese momento, a Integra Médica. Fue parte orgánica de Integra Médica y estaba vinculado a la Universidad Diego Portales, y ahora hace mucho tiempo está la Andrés Bello. La intencionalidad claramente allí, de esa serie de informes que están sacando, es contribuir a la campaña del rechazo. Eso es lo que están haciendo. Me decepciona Manuel Nostroza. Yo jugaba con él básquetbol, fue superintendente. No, yo los conozco a ambos. A Héctor Sánchez le tengo mucho respeto en lo personal, pero levantar una campaña, ¿no es cierto?, que hemos conocido los 3 primeros capítulos, pero vienen otros más, ¿no es cierto?, donde se dicen cosas tan gruesas como decir que va a aumentar entre un 9 y un 76%. O sea... ¡Qué rigurosidad, Dios mío! Claro, y donde la metodología uno tiene que ponerla por delante. Eso, estamos hablando de políticas públicas, no estamos hablando de estudios académicos, no sé, en el limbo, ¿no es cierto? Estamos hablando de cosas que tienen que ver, tienen impacto el 4 de septiembre en la decisión sobre apruebo o rechazo. Sí. Entonces, es que tienen impacto en la vida y muerte de las personas, por favor. Además, sí. o sea... No, y aparte que si una universidad, uno entiende que también viene con una legitimidad académica, que es una fuente confiable, o al menos, no sé, cuando uno estudia en la universidad uno le cree lo que los profesores o las profesoras te dicen. Entonces también hay un problema ético y de responsabilidad social de la universidad, no solo Andrés Bello, ¿no?, sino de todas las universidades respecto también cómo se transmite la verdad, el conocimiento, y no se utiliza también como la legitimidad universitaria para imponer una idea. Tenés que acercarte porque nos están subiendo. ¿Te puedo hacer una pregunta extra? ¿Puedo hacer una pregunta, Manuela? ¿Extra salud? No. Sí, ¿cómo te ha ido en la Araucanía, en tu distrito, con tu campaña, que te veo muy movida? Perdona que les cambie de tema, no me rete nadie, pero es que la he visto... Es que a lo mejor, pero antes de cambiar de tema entonces, Hassan quiere hacer alguna última pregunta sobre es que me interesa saber políticas de salud pública. No, para vincular con lo que ya ha preguntado Daniel, quizá un punto de la campaña interesante de saber es cómo ha sido este tema de las noticias falsas en la calle. Porque una cosa es que por redes sociales, una cosa es por la portada del LUN, una cosa es lo que dicen estos grupos vinculados directamente con las ISAPRES, pero después filtra a la calle, afecta directamente la campaña, entonces las personas que están haciendo campaña están viviendo eso. Entonces, ¿llegan tanto las preguntas en la calle sobre este tema? ¿Cuánto éxito están teniendo? Sí, mira, yo sorprendentemente a lo que pensábamos nos ha ido súper bien en el despliegue territorial en la Araucanía. Ha sido también como una instancia de harto encuentro y organización de distintos grupos, y todos los días estamos saliendo a hacer volanteo, puerta a puerta, informando y haciendo talleres también, y la verdad es que ha habido muy buena recepción porque lo que quiere la gente es informarse. Y en ese sentido yo creo que también hemos trabajado en tener material que compare la antigua con la nueva, de decirle a la gente, mire, eso no sale en la Constitución, danse el tiempo de conversar. Hoy día, claro, la Araucanía es la comuna más pobre de Chile, 7 de las 10 provincias más pobres están en la Araucanía, y eso afecta directamente el derecho a la educación, la comprensión lectora, la manipulación. Sabemos que es la región con el único gobernador de derecha, pero aún así ha habido muy, muy buena recepción. Y también, por ejemplo, ayer estaba en Curarrehue, casi en la frontera ahí en Reycolil, en la punta del cerro, y la gente decía, es que nosotros estamos muy preocupados por las mineras en el volcán Soyipuy. Y le decía, pero es que aquí hay un arma que prohíbe la minera en los glaciares. Y todos así, Después nosotros nos preocupa el agua, porque aquí Chilgener tiene 300.000 litros de agua por segundo del río Trancura, donde hemos vivido siempre. Y yo no, porque eso ya no va a existir esa fórmula. Y la gente estaba muy contenta y muy agradecida. Se comprometió con salir a explicarle a los vecinos. Yo creo que ya la mentira, por ejemplo, de la vivienda, ya nadie se la cree mucho. Ah, sí, ¿Ya? Eso ya como nosotros que está ayer en guateando. Cerro Navia todavía nos Sí, ayer en preguntaban. Cerro Navia, Sí. o sea, pero lo preguntaron para que lo confirmáramos en el fondo. Sí. No, pero los que estaban afuera, Los que estaban afuera, era sí. la razón que daban para rechazar. No, sí, pero en general como que las personas están súper abiertas a recibir información. Sí, eso sí. Y eso yo creo que es como el espíritu que hoy día está como reinando en las calles, ¿no? Obviamente hay un sector de rechazo que te grita y te dice tontera, Obvio. pero hemos estado, hemos estado allá en la Araucanía harto, y también me moví en Santiago, estuve en Pudahuel, ahí extingo en tu distrito, falta. Como si fuera chiquitito mi distrito. Voy a ir a la Araucanía. No,
el alcalde de Pudahuel se picó conmigo a hacer voluntario. Me decía, no, si Pudahuel va a ganar la prueba. Y yo, no sé, te falta. Sí, vamos a estar el 17 y 18 ahí con Daniel dando otra vuelta por Araucanía, así que ahí nos verán en acción. Muy bien. Oye, voy a leer algunos comentarios que dice la gente. María Soledad Ponce dice, Stingo, no es solo cuestión de perder plata, es cuestión de cambiar la mentalidad mercantil. Paula Francisca Jara, sin ánimo de defender a los médicos, igual creo que faltan incentivos. En el sector público obligan a atender en 15 minutos, claro, eso no se puede hacer. En ese tiempo es imposible dar atención de calidad. Y Fabiola Collado Martínez, ahí estaba lo que ya había leído, de que había estado haciendo un trámite en las cajas de compensación. Yo, antes de que terminemos, tengo una información que dar, porque ustedes saben que tengo también mi lado artístico. Y hoy día se empezó a entregar el bono a quienes son parte del mundo de la cultura. Partió, me dice, el proceso tarda más o menos 16 horas y partió a primera hora, por lo que recién hoy por la noche estará completado. Puede que personas aún no lo hayan recibido siendo beneficiarios y beneficiarias, o bien que escribieron mal sus correos y rebotará el mail. Hasta ahora van más de 500 correos en esa situación. A quienes no sean adjudicatorios del bono también se les comunicará al respecto. ¿Qué bono es? Explicarlo. El bono el del mundo de la cultura que se informó hace un tiempo, porque los trabajadores y trabajadoras del mundo de la cultura no recibieron ningún bono durante la pandemia. Ya, perfecto. Entonces, cuando asumió este gobierno y en su compromiso por entender que todos somos trabajadores y trabajadoras de una forma u otra, digamos, y dieron un bono de incentivo para, entiendo yo, alrededor del 40% más vulnerable de quienes son trabajadores y trabajadoras de la cultura. Perfecto. Y ese bono se empieza a entregar hoy y les van a avisar si se lo adjudicaron o no. Así que para que estén atentos a sus correos si estuvieron ahí postulando a este bono, que es importante igual. ¿Algunas palabras finales, David, Manuela? Gracias. No, dale. Yo le diría a David que nos dé unas palabras finales que tengan que ver justamente con la salud y la propuesta de nueva constitución. Mira, yo creo que si uno analiza con detalle lo que se plantea en la nueva constitución sobre salud, que no es solamente lo del artículo 44, hay otras partes donde también está vinculado el tema de salud, es claramente una mejora sustancial respecto de lo que hay en la constitución del 80. La constitución del 80 lo único que permitió era garantizar el desarrollo del mercado en salud, crear la ISAPRE y por esa vía inyectarle recursos al capital privado para que se desarrollara, y eso son lo que hoy día tenemos como clínicas, centros médicos, etc. Ahí nunca hubo una intencionalidad de proteger a las personas, proteger la salud, y los grandes problemas que nosotros tenemos de salud son producto de este desarrollo dual de la industria, en el fondo, de la salud. Más allá de eso, las personas tienen que tener claridad de que la Constitución es un cuerpo completo, no es un problema solo del derecho a la salud o solo del derecho a la educación. Muchos de nosotros podemos tener discrepancias con puntos específicos, ¿sí? Pero el tema es la visión global que está ahí, y eso es un avance significativo, y yo creo que por eso hay que jugársela el 4 de septiembre por el apruebo. Qué importante lo que dice. Rollo de Chile. Manu. No, también como complementar el hecho de que las personas me preguntan harto, ¿y cómo va a ser la bajada concreta? Por ejemplo, cuando hablamos de salud. Hay normas transitorias que están al final de la Constitución, desde la página 142 en adelante, y uno puede buscar en qué momento se va a implementar esto. En este caso, respecto a la ley sobre el Sistema Integral de Salud, da un plazo de 24 meses para que el presidente de la República presente un proyecto de ley, es decir, hay plazos determinados. Y creo que también es importante, ¿no? Además del fortalecimiento de la salud pública, la Constitución del 80 dice, uno tiene libertad, se garantiza la libertad de acceso. Pero ¿qué libertad existe, no? Cuando uno no tiene plata, no elige si se va a atender a la clínica alemana o al Félix Bulner. Pero aquí lo que estamos garantizando es el derecho. Y creo que también es muy relevante, ¿no? Que al igual que la salud, se garantizan otros derechos que también son importantes, o sea, derechos ambientales.
o sea, evidentemente si hablamos de una perspectiva sanitaria, que haya agua en el campo es muy necesario para que haya salud, que el aire esté limpio, para que los cabros chicos no estén con bronquitis todo el invierno. Esas son cosas que se complementan y creo que es también relevante, ¿no?, que este derecho también está interrelacionado con un diseño de políticas públicas, también de protección de la naturaleza, que apunta a mejorar la calidad de vida y a que dejemos de los abusos en Chile en materia de educación y de otros derechos. Muy bien, muchas gracias Manu, muchas gracias David por estar esta mañana conversando sobre un tema tan relevante para la vida que queremos mejorar en este país para todas y todos. Así que muchas gracias por estar aquí y por supuesto nosotros nos despedimos, pero yo necesito los ganadores o ganadoras. Sí. Muy bien. Bueno, hay mucha gente fanática de La Voz de los que Sobran. Sí. De hecho, así como estuve en Bélgica, donde tú me decías, ya te conozco de La Voz. Y yo, ya. De verdad, sí, gente como ayer en Curarré, pues. Un señor me dijo, yo la veo en La Voz de los que Sobran. Así, mucha gente, así que ahí saludo a todos los ¿Te ven en la mesa, Andalia? Porque es donde más estás, claro. Sí. Qué fantástico. También está acá, ya. También le invitamos acá. No, pero primero es que me invitan después de harto tiempo. Acá, ¿no es cierto que sí? Harto tiempo que no venía acá a La Voz. Mira, estuve la otra vez. Estuviste, pero por Zoom, ¿no? Zoom, sí. Claro, no había